tardes, buenas noches. Soy Luis Valderrama para la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas y en este caso quiero hacer una breve reflexión de tres autores para política comparada, tres autores que tienen que ver con un análisis que hacen cada uno de ellos acerca de las reformas económicas que se llevaron adelante en nuestra región, los distintos gobiernos que han logrado establecer en algunos puntos de este análisis reformas que han terminado o han generado crisis importantes en los países. Estoy hablando de la autora Bárbara Guides, de Sebastián Etchemendy y de Victoria Murillo. Ambos autores o estos autores tienen un análisis en común, que es desde el gobierno y las distintas interacciones con los actores sociales, que estos actores a su vez influencian de manera positiva o de manera negativa, de acuerdo al enfoque que hacen cada uno de ellos, ¿sí?, sobre los gobiernos. Por ejemplo, tomando a la autora Bárbara Guides, en este caso ella se refiere principalmente, ¿sí?, a un sector dentro de la sociedad que es un sector dominante, a la que denomina la burguesía, que va a generar intereses sobre el gobierno que tendrán que ver con los intereses económicos, si le conviene o no conviene o no le conviene llevar adelante esa reforma económica, ¿sí? Siempre va a responder a sus intereses particulares, a sus intereses de la clase. En este tanto, en esta cuestión no va a haber inconveniente en llevar adelante, y si tiene que reprimir a los sectores que pueden, en este caso, generar una resistencia, no existe inconveniente de lograr o de generar esa represión, porque este sector oligárquico, tiene una mirada totalmente dominante. Por el otro lado, Victoria Murillo hace un análisis en la que denomina los tres Carlos, ¿sí?, porque toma tres países: Argentina, toma México y toma a Venezuela, ¿sí?, cada uno con sus gobernantes, en este caso Carlos Saúl Menem de la Argentina, ¿sí?, Carlos Salinas de Gortari de México y Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Estos tres presidentes llevaron adelante importantes reformas, importantes reformas porque lograron, ¿sí?, ingresar por el populismo, por un sector popular, por el peronismo en este caso, por el PRI, el otro, y Acción Democrática, que eran considerados partidos que respondían a la estatización, a la protección de los derechos, que tenían una mirada sobre la clase obrera. Ingresaron al gobierno desde ese punto, desde ese enfoque, desde ese discurso, y terminaron o hicieron un viraje hacia el sector del neoliberalismo, hacia un sector de una clase dominante. Hicieron su viraje como plantea en algún punto la autora. Tomando el caso de la Argentina, viene de la mano del populismo, del peronismo, que es un sector popular, de base popular, de base obrera, y la autora plantea en este caso los vínculos que puede tener el gobierno con el sector sindical. El sector sindical en el periodo de Carlos Menem, el sector sindical, considera que estuvo dividido. Un sector generó una resistencia y otro sector acompañó la reforma económica que llevó adelante el presidente de aquel momento. Esto generó resistencia por un lado, fuerte resistencia, y en la cual que se termina quebrando las centrales obreras y formándose una central obrera paralela, que fue la CTA de los trabajadores. La CTA, junto con otros gremios estatales como ser ATE, han generado resistencia muy fuerte y enfrentamientos muy marcados dentro del gobierno de Menem. Pero, esto ha podido llevar adelante, a pesar de toda esta resistencia, las reformas que tanto, que han iniciado en el segundo mandato, más que nada en el gobierno de Menem, ¿no? Estas reformas que han desembocado en una crisis social
esta reforma que han generado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, estas reformas que han generado una desocupación, un alto índice de fábricas quebradas, de pequeñas y medianas empresas quebradas. Ha generado una crisis que ha desembocado en aquel 2001 y muy fatídico para la sociedad argentina. En el caso de Salinas de Gortari en México, con el partido PRI, fue algo en la que la Central Obrera Mexicana, en este caso, ha acompañado, sus líderes sindicales han acompañado, ¿sí? Muy escasa resistencia se generó, no en los líderes sindicales, sino en algunos pequeños sectores, pero mayoritariamente tal es así que los gremios, las centrales obreras acompañaron a México y al PRI, acompañaron a que firme la Alianza de Libre Comercio, a que integren el bloque del NAFTA, en la cual se termina viendo que termina siendo perjudicial para México. En el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, las centrales obreras la central de trabajadores venezolanos tuvo una mirada diferente. Desde el primer momento donde en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez se genera el viraje para una reforma laboral, una reforma económica, con reforma laboral, con pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, generó inmediatamente una resistencia por parte de estas centrales obreras, que significó una lucha permanente y hasta la posibilidad de golpe de Estado acompañado por Fuerzas Armadas. Fue una crisis y una situación muy tensa en la cual le significó a Carlos Andrés Pérez la continuidad en su gobierno. El autor Sebastián Echemendy se centra en este caso a analizar el periodo de los 90 en la Argentina precisamente, en la cual comparte con Victoria Murillo una mirada de lo que fue la Argentina de Menem, y hay muchas similitudes que encierran estos dos autores, porque Sebastián Echemendy hace una aclaración al mismo tiempo que la crisis generada por la reforma económica llevada por el presidente Menem en aquel momento, su enfoque fue principalmente vinculado a la reforma del Estado, a las reformas administrativas principalmente, y puso eje principalmente en el sector automotriz, en el sector del acero, en el sector principalmente lo que tiene que ver con el desarrollo industrial de la Argentina. Precisamente favoreció la entrada, ¿sí?, de capitales extranjeros, principalmente de los holding, ¿sí?, en las cuales estas empresas o estas asociaciones lo que hacían era quedarse con las empresas nacionales y generaron lo que se denominó el vaciamiento, ¿sí?, de las empresas propias del Estado y las consecuencias sociales y las crisis sociales que desembocó en mayor desocupación, en mayor pérdida del poder adquisitivo, como dije anteriormente con la autora Victoria Murillo, que termina en la crisis total del 2001, en la cual en la Argentina se produce un estado anárquico en el que se ve en el clásico o en aquel discurso masivo del váyanse todos.